Buenas noches, hermanitos. Bienvenidos a Apologética Córdoba y al canal de YouTube Deus Veritatis. Llega el momento que hace rato estábamos esperando, que es el tema de la nueva era. Todos me preguntaban, todos están ansiosos porque todos tienen muchas dudas. Es un tema muy importante para los católicos, ya que es un tema que trae mucha confusión. Y nuevamente hemos invitado a la especialista de Nueva Era, Claudia Ruiz Bravo, que viene desde el Distrito Federal de México. Claudia, muy buenas noches. Bienvenida a Deus Veritati y Apologética Córdoba. Saludos, Diego, ¿cómo estás? Muy contenta de volver a estar con ustedes. Y pues sí, es al final un tema polémico, muy desconocido, pero necesario para retomar el camino y el sendero correcto como Dios nos lo marca. Tal cual, dijiste necesario y polémico. Cuando yo lo publiqué en Instagram, eh, al, al toque nomás llovieron preguntas, pero también cuestionamientos. Así que, bueno, más todavía me parece necesario de hablarlo y con buena onda citar el texto bíblico, el que quiero oír que oiga, confiados en que la verdad nos hará libres. Y sí, Diego, yo creo que son momentos en los que estamos regresando pues a un neopaganismo, ¿no? Así como le llaman, estamos regresando a esta época en la que pues pareciera como si no hubiera bajado Jesús, no hubiera hecho este sacrificio importante por nosotros y nos estamos durmiendo como tantas veces le pasa al pueblo judío a lo largo del Antiguo Testamento, como si esto nos está tocando ahorita a todos los católicos, regresar y dormirnos, ¿no? Dejarnos tibios, sin conocer bien la palabra de Dios. Aunque nos seguimos llamando católicos, pues parece que cada día se pierde más el conocimiento de nuestra propia religión. Perfecto, y comparto, ¿cómo lo definís? ¿Neopaganismo o también neonocticismo, ¿no? Este nocticismo que estaba presente en los primeros siglos ahí con los cristianos primitivos. Claudia, ¿por qué crees esto que hablamos hace un ratito nomás de que hay cuestionamientos? Porque preguntas me parece como algo más lógico. Tengo dudas, no entiendo, pregunto. Pero hay gente que se resiste, o que me ha pasado, que se ha resistido a escuchar. Los invitaba a escuchar la otra campana y se resistían. ¿Por qué crees que pasa estos cuestionamientos y esta resistencia? Pues bueno, mira, yo creo que la fuente principal es quién ha estado haciendo de alguna manera mal la tarea, ¿no? Que este es un problema con el que yo me he estado topando de forma recurrente cuando evangelizo. Las mamás llegan muy sorprendidas porque no entienden por qué sus hijos se resisten a ir a misa, por qué ellas tienen temor de una cierta obligación, ¿no? De poderles inculcar su fe. Las mamás tienen miedo, no hay autoridad en casa, estamos como en una época en la que la autoridad es cuestionada. Si yo soy adolescente, yo pongo mis propias reglas. Entonces, yo diría que el problema viene desde allí. Pero hay un parteaguas muy importante, digo, que a veces no tomamos en cuenta, es realmente qué cambia a partir de los 60s y los 70s, que nos lleva a una especie de rebeldía, digamos, con nuestra religión. ¿Cuál es un cambio que es un parteaguas? A la mujer se le empuja y de alguna forma se ha ido incubando esta idea en la que la mujer no tiene por qué ser una ama de casa, tiene que ser forzosamente otra mujer letrada, formada, que lleva el pan en la casa como el hombre. Y entonces, pues si nos vamos a la naturaleza, que a mí siempre me gusta tomarla como ejemplo, si nos vamos a la naturaleza, vemos entonces que lo que estamos haciendo es dejando de educar a esas crías recién nacidas. Las estamos dejando un poco abandonadas, siendo generaciones que están teniendo papás y una ausencia materna. La madre normalmente es la que va a tener este cuidado
y esta especial transmisión de tradiciones. Entonces, ¿qué está pasando o qué pasó en nuestras generaciones? Pues las mamás le dieron una prioridad al trabajo y a inculcarnos que esto es lo más importante. Porque yo tengo esa resistencia, hoy ya soy un hijo, ya soy adulto y resulta que vengo de una familia católica que me enseñaron el rosario, me mezclaron mucho y me dieron muy poca formación religiosa. Entonces todo esto haciendo que se debilite y que mi parte de formación, digamos, para el mundo sea la que domine. Entonces, si a mí me preguntas cuál es el problema y por qué hay tanta resistencia, porque abren estas nuevas mamás, que se inculque una religión que ellas no están dando en nuestro corazón, plagada de ocultismo, de paganismo, porque no hay personas que nos estén formando en la fe a secas. No conocemos a los santos, no conocemos realmente quién es el Espíritu Santo, hacemos poca oración a Dios Padre, rezamos pero sin un fondo de amor, sin una entrega profunda. Todo esto va haciendo que yo me llene algo más. Y ese algo más, todas estas tristes corrientes que las englobamos, a las que les llamamos New Age, nueva era. No sé si respondí a tu pregunta, Diego, o si en algo me quedé un Bien. poco corta. No, creo que está bien. Creo, a ver, vos corregime. Resumiendo lo que dijiste, la mayor resistencia que se encuentra en una persona o la que pone resistencia a conocer, a escuchar sobre esto, es por falta de formación y por falta de oración o por falta de práctica de la doctrina. ¿Está bien? Exacto, Perfecto. Entonces, exacto. Digamos que somos naciones tibias, ¿no? Ahorita generaciones tibias. bien. Entonces, una vez más se cumple lo que dice el Señor en su palabra. Oseas 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Exactamente. O sea, exactamente. Aquí, ¿qué es lo que yo me topo cada vez que veo a alguien que se dice católico? No tienen, Diego, el conocimiento, ni siquiera la intuición, porque a veces yo llamaría que hay un lado intuitivo en muchos católicos que saben que está mal, por ejemplo, la lectura del tarot, está irse a hacer una limpia, que saben que está mal ir con un espiritista, pero a lo mejor no tienen nada claro que el consultar su horóscopo y saber si son Libra, Géminis. Claudia, bueno, quedamos entonces en el tema de que la gente que ve los horóscopos, que lee los horóscopos, Géminis, Libra, algo de eso nos decía. Exacto. Normalmente la gente sí no entiende que si sabe su horóscopo, ¿no? Que si entiende que es Géminis, que es Libra, como que eso no es algo grave, ¿no? Eso no es algo delicado. Hay saber de las vibras, del universo, ¿no? Ah, Dios es una energía, como que eso no está mal, porque yo al final estoy invocando a Dios, ¿no? Eso no está mal. Pero no entendemos que todo esto pertenece a una parte que tú mencionabas hace un momento, Diego, y nos hablabas del gnosticismo. ¿Por qué tocar el gnosticismo es algo clave tan importante? Porque podemos entender que el gnóstico va a decir, esta es una verdad revelada para unos cuantos selectos, ¿no? Que esto es algo que caracteriza al New Age. Todas las corrientes, la gran mayoría en las que se sustenta la nueva era, son corrientes que te dicen, son unos cuantos los llamados y van a ser unos cuantos los que van a tener el alcance a esta verdad absoluta. Solo unos cuantos autoiluminados y superiores lo van a lograr. Y esto es algo característico del uno de los primeros movimientos heréticos que tuvimos en la iglesia, en donde estos gnósticos se empiezan a desviar por completo de la doctrina de la iglesia. Nos apartamos en esta parte del Evangelio que es como de mis partes favoritas, porque es cuando dice Jesús, te alabo, Padre, porque has ocultado esto a los sabios y a los soberbios y se los has revelado a los pobres y a los humildes. Entonces quiere decir que Jesús nos está diciendo exactamente lo opuesto de lo que nos viene a decir el New Age, ¿no? Que es
para unos cuantos, y son verdades ocultas, y a ver si lo logras, ¿no? En tu lucha, en el camino. Pero Jesús me está recordando que el llamado de Dios, esta revelación, su plan de salvación y su sacrificio, lo está haciendo para todos, pero que casualmente los que van a tener el oído más abierto son los más pequeños, los más chiquitos son los que los van a escuchar. No estas mentes llenas de soberbia, de sapiencia, sabiduría, ¿no? Que es en donde se encajonan todas estas corrientes contrarias y heréticas, ¿no? Que a veces no lo tenemos claro. Entonces, Perfecto. lo primero que tenemos que entender es, pues bueno, qué es a grandes rasgos, ¿no? O sea, cómo se compone, cómo se define, qué es lo que entendemos por nueva era y cuándo inicia. No, normalmente no entendemos bien los inicios y no solemos entender muy bien cuándo rompemos esta relación cristocéntrica. Aquí sí nos vamos a remontar un poco al pasado para poder entender cuándo rompimos nuestra relación fuerte con Dios. Digamos, nos vamos a quedar más o menos en la época de Descartes, nos vamos a ir un poquito atrás, es decir, ¿qué pasó con estos religiosos que decidieron estudiar, ir un poco más allá, pero empezar a tener un pensamiento más humano y un poco menos cristocéntrico? O sea, yo voy a creer a partir de lo que yo vea. Lo que yo veo es lo que existe, lo que yo toco existe porque lo estoy viendo. Entonces ahí ya me empiezo a apartar de lo que me enseña Jesús. Jesús me habla de confianza, Jesús me habla de abandono, Jesús me habla de entrega, me habla como de un hijo dócil, suave, que se abandone en los brazos de su padre. Cuando digamos que le empezamos a dar un peso desmedido a la parte cultural, nos empezamos entonces a apartar de Dios, tal cual como lo hace Adán y Eva en el momento del paraíso. Entonces yo normalmente me suelo ir a esta parte más atrás para poder entender qué está pasando hoy con estas personas de las prácticas, Diego, que están sintiendo un rechazo hacia Dios y de alguna manera nosotros le queremos poner nuestras reglas a Dios y estamos en esta actitud rebelde en la que ya no estamos abiertos al Padre. El Padre ya no nos puede decir el qué espera de nosotros si pareciera que nosotros somos estos hijos que le vamos a imponer nuestra voluntad al Padre. Es muy importante retomar esta parte del Génesis en el momento en el que Adán y Eva pareciera que son unos hijos, porque así los trata Dios, como unos hijos cuidados con mucho amor, con muchos regalos, con muchas bendiciones, y deciden abandonar al Padre. Están llenos de regalos y lo único que pide Dios en ellos es la docilidad. Y el único árbol, ¿no? Que podemos entender que tiene esta parte que no se puede tomar exactamente, ¿no? Como la escuchamos, ¿no? Pero tenemos que entenderla, tenemos que entender el trasfondo. ¿Por qué en el momento Dios Padre marca el árbol del fruto del bien y del mal? Podríamos entender que lo que tenía protegidos y envueltos a Adán y a Eva era este abandono para que Dios los pudieran ser conducidos por donde Dios les iba marcando el camino. En el momento en el que Eva, tentada por la serpiente antigua, se le empieza a decir, Eva, lo que pasa es que Dios no quiere que seas como Él, ¿no? Y esta es la raíz del New Age. Ahorita lo vamos a detallar un poco más. Se le dice, no quiere que seas como Él. Y por eso no quiere que tomes el fruto del bien y del mal. A partir de que lo tomes, vas a poder, ¿no? Hacer, digamos que discernimiento y vas a entender muchas cosas que hoy Dios entiende, pero que Él por celos y por envidia no quiere que tú entiendas porque Él no quiere que seas como Él. Entonces, en este momento, Eva tuvo que haber tenido unos segundos, ella sí esa capacidad de abstraccionamiento, pero parece que había mucha docilidad. No tienen un pensamiento complejo.
El pensamiento complejo de Adán y de Eva es posterior a la tentación de la serpiente antigua. Dicen, oh, estoy desnudo, ¿no? Oh, adiós, vas a ver en dónde estoy, ¿no? Le mentí. Entonces, digamos que esto se corta de alguna manera, sienten miedo, pero entonces empiezan ya con una conciencia más profunda del bien y del mal. Y yo podría decir que nuestro camino como a la soberbia, como a buscar esta autoiluminación, que a buscar este endiosamiento, ¿no? Que yo tengo parte de la divinidad y yo soy divinidad, no soy únicamente una criatura, es lo que me empieza a apartar de Dios y es lo que de alguna forma caracteriza al paganismo. Pero el paganismo, digamos que no es un tema grave antes de la revelación de Dios. Entonces, hasta ahorita vamos bien, Diego, ¿quieres que continúe Sí, o quieres hacer alguna entonces, intervención? sí, es muy interesante esto de Adán y Eva. Me hacías acordar y a un comentario que me hicieron y te lo presento para ver vos qué le agregás a esto de Adán y Eva y a ver si lo podemos asociar un poquito con este comentario. Me decían, cuando yo publiqué lo de Nueva Era en Claro. Instagram, me decía por privado, una persona me decía que eso ya no le gustaba, porque como cuestionar, ¿no? La nueva era, hacía referencia al yoga, porque que era ya como eran católicos muy fanáticos. Es como que acá se dice, bueno, buscarle el pelo al huevo, buscarle la quinta pata al gato, como diciendo, todo está mal, entonces no se puede hacer nada. Y bueno, y esto me hacía acordar un poquito cuando vos decías lo de Adán y Eva, ¿no? Porque el Señor le dice, pueden hacer todos menos una cosa. ¿Y qué es lo que hacen? Lo que no debían hacer. De 100 cosas, 99 tenían, 99 tenían, ¿cómo se dice? Aceptadas, podían ser, tenían la libertad de hacerlas, y solo una les recomendaba al Señor que no. ¿Lo ves un poco así? Pues realmente sí, lo que pasa es que a veces yo digo que luego como humanos enfocamos en, ay, lo que me prohíben, híjole, las reglas, qué pesado, pero no nos damos cuenta de todos los regalos. Y lo principal, no entendemos que estas reglas, hablando específicamente del yoga, son reglas en las que Dios está protegiendo mi espíritu, que era lo que platicábamos en la clase anterior. No son reglas caprichosas de Dios, como se pueden entender. Tenemos un Dios caprichoso y entonces nos quiere imponer cosas solamente por su gusto. Si yo pienso en un Dios caprichoso y entonces yo estoy teniendo una actitud fanática. Yo tengo una actitud fanática porque yo no entiendo por qué Dios me está poniendo una serie de reglas y entonces no tiene nada de malo la yoga. Tengo un Dios caprichoso y yo soy fanática. No sé qué tendrá de grave el yoga, ni la invocación, ni la adivinación. Simple y sencillamente Dios me dice que no. Pero cuando es un Dios tan amoroso, nos enseña que estamos abiertos a este mundo visible e invisible, en donde hay ángeles caídos y ángeles fieles, entonces ya puedo entender que hay una parte en este mundo en el que si yo llevo a cabo ciertas prácticas, voy a entrar en comunicación con el mundo invisible caído. Y entonces, esta es la parte en donde puedo decir que lo más interesante es mi experiencia como analista que les compartí en el programa. Diego, como alguien que estudió psicología, que tuvo estudios en psiquiátricos, y más tarde ya tuve la experiencia de poder visitar a sacerdotes exorcistas, y en donde acabo de tener la semana pasada, ¿no? Un caso de una persona que era una católica muy practicante, muy devota. Su esposo se mete en santería y pues pierde la cabeza, ¿no? Cuando yo llego pierde la cabeza, entra en un estado de psicosis y empieza a hacer cosas, digamos, en las que pues yo como analista acostumbrada a diagnosticar, pues empieza a tener comportamientos erráticos y es una persona que ya tiene que recibir un tratamiento mental. Pero si a mí me preguntas en lo personal, pues esa persona tiene que ir ante el Santísimo
tiene que sacar al esposo de la santería y con suficiente pues trabajo, digamos que del Espíritu Santo, de ella, de la familia, de mucha oración, son personas que sanan y que salen. Pero es muy impresionante toparte con esto, cuando podemos llegar a decir, no, ya eres fanático. ¿No? Y muchas preguntas, porque como a entrar, es muy probable que te pregunten, bueno, y entonces, ¿y por qué yo no? Así, ¿por qué si yo llevo practicando yoga 10 años, a mí no me ha pasado nada, ¿no? O, yoga, pues me leo el tarot, invoco a arcángeles que no aprueba la Iglesia Católica, entonces, ¿por qué a mí no? Porque tenemos que entender que primero está la permisión divina, Dios tiene ciertos planes para que algunas almas se vean afectadas, otras no, y también existe este conocimiento, hay personas que en toda su vida no se van a enfermar de nada, y hay personas que sí van a caer en diferentes afecciones y enfermedades. El alma es exactamente lo mismo. Vamos a tener algunas enfermedades en las que vamos a ser susceptibles de contraer porque el alma y el espíritu está débil, y otras personas que van a tener la increíble dicha y bendición de meterse en yo no sé cuántas corrientes de la nueva era y van a poder seguir llevándolo adelante. Con los yogis, ¿no? Que este es igual otra corriente del budismo, es exactamente lo mismo. No se comparten, ¿no? Digamos que se le hace mucha propaganda a todas estas corrientes, pero nunca se comparten las personas que pierden la cabeza, no pierden las facultades, entran en estados de psicosis y en estados alterados de la mente. No es, ¿por qué tengo todos estos casos? ¿Y por qué si tengo una persona que únicamente invoca al Espíritu Santo, ora con Dios, reza, ¿no? Llama al Espíritu Santo para que sane a los demás? Nunca voy a tener una experiencia psicótica, no voy a tener a alguien que pierda la cabeza, ni alguien con comportamientos erráticos. Sigamos que aquí es donde nos desviamos del fanatismo a la triste realidad. Claudia, te varios comentarios y varias preguntas, pero vamos primero a lo primero. Decinos, sin textos bíblicos, sino para que lo entienda todo el mundo, ¿qué es la nueva era? Sí. ¿Es una filosofía? ¿Es una religión? ¿Es un conjunto de ciencia? ¿Qué es la nueva era? En la nueva era he escuchado muchas definiciones, ¿no? Me ha tocado en mi experiencia personal también hacer yo mi propia definición, pero la que más me gusta, que es como muy pegado a lo que me ha tocado a mí observar en Jaime Duarte, que es alguien cercano a quien quiero mucho, y quiero dejarlo aquí plasmado en el grupo, pues porque realmente parte de mi formación ha sido también a través de él. Entonces, él nos comparte un poquito como esta definición que le llama cóctel, ¿no? Una mezcla como de muchos conocimientos. Aquí lo vamos a mezclar entre cosas que dice Jaime, cosas que digo yo y cosas que dicen más personas. Pues bueno, lo que tiene característico la nueva era es, me va a mezclar diferentes religiones, principalmente las orientales, me va también a mezclar conocimientos aparentemente científicos. ¿Por qué aparentemente? Porque también va a haber cierto engaño y manipulación. En el caso, por ejemplo, de la medicina, de la física cuántica. No, yo aquí tuve como la bendición de tener a dos papás físicos matemáticos y tal vez si no hubiera tenido a estos papás, no podría tener la claridad ni la definición tan rápida de pues que hay un gran engaño detrás de todo esto. También se toman en cuenta, por ejemplo, pseudo ciencias, como es el caso de mi carrera, que es la psicología. A veces psicología es como las matemáticas, Diego, es increíble. Tú ya sabes que el hombre y la mujer tienen estos comportamientos, la mujer tiene estos otros, ¿no? Y puedes predecir muchos comportamientos, pero tiene su lado inexacto. O sea, aquí también se cuela la nueva era, en donde también nos invita, por ejemplo, a la hipnosis. Y si a esto le agrego, ¿no? Que digamos que es otro pilar, el ocultismo. El ocultismo, digamos que se alimenta como de diferentes lugares en diferentes tiempos de la historia y en donde diferentes corrientes de filósofos, ¿no? De personas que a lo mejor decidieron absorber muchísimo material de información y empezaron a hacer como que sus propios libros y teorías
de toda la divinidad oculta, ¿no? Como esta divinidad que a lo mejor por envidia alguien no nos quiere explicar, pero que solamente yo, teniendo unas prácticas en lo callado, en el silencio, haciendo invocaciones, voy a poder tener contacto con la divinidad, con lo que está más allá del alcance de la vista para todos, ¿no? No se trata de un colectivo normal que van a poder hacer oración y va a bajar el Espíritu Santo, sino unos cuantos. Entonces, si lo podemos así como reorganizar, estoy hablando de religiones orientales principalmente, hinduismo, budismo, que ya veremos en los siguientes programas cuál es la diferencia básica entre el hinduismo y el budismo. Vamos a ver que el budismo, pues es como una raíz que se desprende del hinduismo, y tenemos por otro lado, por la ciencia revuelta, como la quiere revolver, quien se está proclamando como una persona conocedora de la nueva era, y cuando ya rascamos en estas personas que se proclaman como conocedores iluminados de la nueva era, nos damos cuenta que son personas que saben realmente poco incluso de la misma ciencia o la quieren mezclar. A veces hay físicos matemáticos que yo me he topado, a los que yo he estudiado, pues que dicen que van a adaptar estos conocimientos que ellos tuvieron en la carrera de como físicos matemáticos, conocimientos cuánticos a la salud. Entonces también tiene una dosis de charlatanería. Es muy importante poder separar esto. Y también hay otra rama del New Age, que esta es la que más confunde y a veces más temor causa a la gente. Digamos que muchas veces no se entiende toda esta parte naturista. Tenemos aquí un gran problema. Aquí, por ejemplo, en América Latina, pues es para nosotros muy familiar el término de los chamanes, ¿no? Que son estas figuras, ¿no? Que son muy respetadas en culturas antiguas, en ciertos grupos indígenas a la fecha, en la que el chamán no solamente es el médico que acompaña, sino que es ese médico que va a sanar tanto tu cuerpo como tu alma. Entonces, tienen un conocimiento increíble sobre las hierbas y sobre plantas. Y si yo esto lo llevo a la alopatía, diría que entonces, pues bueno, la medicina alópata tiene una base de hierbas exactamente igual que el conocimiento que tiene un chamán. Pero ¿en qué momento corro peligro? Si yo voy con el chamán y le digo, me duelen los riñones, estoy enfermo de esto, de aquello, pues porque el chamán no se va a limitar a darme a lo mejor alguna dosis pequeña de alguna plantita, porque era así como nos curábamos en la antigüedad. Tampoco puedo caer en esto es pésimo, ¿no? Porque al final hay mucha tradición, y yo creo que incluso los mismos alópatas le podemos agradecer al chamanismo, ¿no? El enseñar para qué sirve esta hierbita, esta otra, esta tal. Pero digamos que ya caemos en el descuido en el que ellos van a estar abiertos y te van a decir, no, es que eso es infección de los ojos, pásate un huevo, ¿no? Entonces ahí ya me están mezclando el conocimiento medicinal con con una pues práctica ocultista, ¿no? Que es aquí Claro, donde empezamos a correr peligro. Pero no sé si perfecto. con esto va quedando más o menos claro todas las ramas y digamos que las diferentes caras que tiene la nueva era. Bueno, Claudia, yo creo que sí. A ver, vos corregime, a ver si entendí bien y para tratar de dejarlo claro a los que vean este video. Entonces, la nueva era es una mezcla, un cóctel, una gran ensalada donde incluye entre los ingredientes distintas religiones orientales como el budismo, el hinduismo y los otros ingredientes también son pseudociencias. Corregime o completame o ambas. Y completo únicamente también corrientes filosóficas. Esto Bien. es importante corregirlo, no aumentarlo, porque digamos que son los padres de la confusión. Si a mí me preguntas quiénes empezaron a sacarnos de esta forma de vida cristocéntrica, los filósofos, Bien. ¿no? Los
grandes sabios, los cultos, empiezan como a cuestionar la existencia de Dios, ¿no? La divinidad. Si no es algo que se inventa mi mente, ¿no? Que yo estoy creando. Entonces yo humano creo todo, yo creo todo, e incluso creo e invento a Dios. Que ¿en qué momento nos volvimos contra Dios? Desde que lo ponen estas grandes figuras cultas, ¿no? Que nos traen el positivismo, ¿no? Todas estas corrientes de Kant, ¿no? De tantos y tantos filósofos modernos, empezando con Descartes, con Descartes, este francés, en donde, pues bueno, ellos sí tenían este amor a Dios, todavía tenían esta cultura, pero ya empiezan a cuestionarse y a salirse de ¿no? De este lugar que nos tenía perfectamente bien cubiertos y protegidos, que es esta forma de vida cristocéntrica. Y yo ya empiezo a cuestionármelo todo, ¿no? Entonces ya yo empiezo a hacer mis libros, entonces yo ya empiezo a poner sobre la mesa otras verdades, ¿no? Esto es lo que hace Descartes de alguna forma, que no nos queda claro cómo él es el parteaguas. Yo he estudiado la historia una y otra vez, y caigo en el que así, obviamente, a alguien le tuvo que haber estudiado Descartes para empezar a escribir esto, pero empieza a tener una corriente que admiran a Descartes y a partir de ahí empiezan a hacer mucha escritura, mucha reflexión profunda, y el gran mensaje es: yo humano creé y inventé a Dios. Pero aquí es muy interesante el pensar por qué los humanos, hay muchas especies humanas alrededor de la Tierra, y por qué solamente el humano tiene la característica peculiar del pensamiento abstracto. Entonces, esto es clave en la humanidad, porque de alguna forma lo que deja claro Dios cuando se revela es que de todas sus criaturas, somos muy similares a los changos, a los simios, a los orangutanes, nos parecemos muchísimo. No hay así como una cadenita del ADN es únicamente que nos divide. Entonces, ¿en qué momento y qué es lo que me diferencia de este resto? Este pensamiento abstracto. ¿Y por qué los humanos o para qué Dios nos regala el pensamiento abstracto? Para poder tener la conciencia de su existencia. En el momento en el que va pasando la humanidad a lo largo del tiempo, entran estos cuestionamientos de esta vida cristocéntrica, ridícula, ¿no? Cuestionada, también se ve un poco manchada con esta época de persecución en la iglesia, y pues bueno, ¿qué es lo que pasa con el católico? Que entonces empieza a escribir diferentes libros. Los primeros católicos ya después dicen: yo no soy católico ni de broma, yo no creo en Jesús, esto es algo ridículo. Y entonces mi base y mi fundamento es lo que yo piense y lo que yo pueda absorber de todos los humanos. Entonces, incluso ya no tomo en cuenta no solamente no tomo en cuenta las enseñanzas de Jesús, sino que voy a retomar a Platón, voy a retomar a los grandes griegos, pues porque ellos son de los primeros conversos, ¿no? Es muy interesante que yo tenga de mis primeros grandes conversos a personas increíblemente cultas. ¿Por qué? Pues porque les toca ver al final todas las gracias, y que debe haber sido algo muy aparatoso para ellos, este encuentro con el Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Bien. Bueno, entonces, como una línea de tiempo, tenemos el gnosticismo, neognosticismo, neopaganismo, nueva era, New Age, como vos decías, positivismo, iluminismo, humanismo, donde pone el centro es uno, es la persona humana y ya no Dios, como bien decías vos, ya se aleja del cristocentrismo. Sí. Claudia, con respecto a esto de la gente que por ahí se sigue resistiendo o que cuestiona, volviendo un poquito al principio, a ver si quedaba claro. Entonces, los motivos pueden, bueno, ya dijimos, ¿no? Es la falta de conocimiento, la falta de práctica de la doctrina católica,
también puede ser, me parece que lo ha sugerido, como la ignorancia de que hay un mundo espiritual, de que hay un plano espiritual y que se quedan como en un plano terrenal. ¿Puede ser? Y efectivamente, Diego, porque por ejemplo, mi carrera, ¿no? La experiencia cuando yo le platico a la gente, cuando yo dejo de creer en Dios, que fue un parteaguas también en mi vida, en el momento que yo entro a mi carrera y yo empiezo a ir a psiquiátricos, y esto es algo que a mí me tocó vivir, a mí nadie me lo platicó. Yo llegué ahí a los psiquiátricos a ver a personas que ya habían perdido las facultades, digamos que ya no estaban en sus cinco sentidos, estaban medicados, ya con un diagnóstico de una enfermedad mental, en un estado psicótico, que es el más grave, ¿no? Dentro de los que puede llegar a padecer un humano. Y pues en este momento yo veo a personas con delirios, ¿no? Alucinaciones, hablándome de Dios y de ángeles, de demonios. Entonces, lo primero que yo digo, claro, es una enfermedad mental. Por eso incluimos también corrientes psicológicas, porque Ah, bien. también nos están descartando al final la existencia de Dios y pues que si alguien llega a tener manifestación con Dios, que esto yo lo platicaba con un psiquiatra preparadísimo, al que quiero con todo mi corazón, que él me formó, pero totalmente pues, ateo. Y pues entonces yo en algún momento lo confronto y le digo, entonces me quieres decir que cualquier persona que sienta un llamado, lo que tuvo en realidad es un delirio psicótico, ¿no? Esta fue una pregunta que yo hice muy abierta. Y le dije, porque entonces, pues la psicosis sería mucho más común de lo que creemos, ¿no? Somos miles y millones de católicos con experiencias con el Espíritu Santo, viendo milagros, cuerpos incorruptos, sacerdotes, ¿no? Entonces, digamos que la locura es más común que la que estar cuerdos, ¿no? Esta es un poquito mi conclusión, ¿no? Fue así. Y algo que sí quiero agregar, digo, porque esa es una pregunta muy interesante que quiero como enriquecerla. Llegan conmigo muchas personas totalmente cerradas al tema de Dios, pero completamente abiertas a vivir experiencias ocultistas, no diciendo, no creo en Dios, no creo en los ángeles, pero, no, sí creo en los fantasmas, creo en los muertos, no, sí espantan en las casas, yo he visto sombras. Entonces, esto es algo que me llama la atención porque de alguna manera es también no queremos escuchar, o sea, yo voy a escuchar hasta donde yo quiera. Y yo sí me he topado con personas cuando ya van escuchando más de Dios que no quieren dar este paso porque ya tienen muy consciente que implica un compromiso formal. Si yo creo, voy a tener que rezar. Si yo creo, voy a tener que ir a misa. Si yo creo, ¿no? Voy a tener que portarme mejor. Lo que sigue es todo esto. O sea, a mí sí me ha tocado, inclusive en mi familia, tener pues no voy a decir quién, porque si no aquí cuando lo vea se va a enojar conmigo, ¿no? Pero gente muy, muy cercana a mí que están viendo manifestaciones evidentes del Espíritu Santo y la respuesta es sí, pero no me vas a hacer rezar. Entonces quiere decir que también hay una parte, o sea, rebeldía, ¿no? En donde sí estamos viendo la obviedad de la existencia de Dios, pero entendemos que es un camino más complejo que implica un compromiso serio y le sacamos la vuelta. Nos gusta más nuestra vida cómoda en la que no nos complicamos y no nos estamos entregando a Dios. Bien, entonces voy a resaltar 3 puntos y de nuevo me corregirás o ampliarás o ambas. Entonces esta gran resistencia, por lo que te vengo escuchando, la puedo resumir en 3 puntos. Ignorancia, falta de obediencia y falta de humildad, y que bueno, van enlazaditas las tres. Sí, sí, digamos que sí. Y pues como para cerrar, como estos tres puntos importantes que tocas, también yo la encierro y la puedo englobar con la tibieza materna, ¿no? Puede ser paterna, materna, pero digamos que la mamá sí tiene un rol especial en la casa y es la que jala la religión como al papá, a los hijos, ¿no? Los va jalando, los va llevando.
Dios le da este regalo, como esta infusión del Espíritu Santo especial a la mamá dentro de la casa. Pero ahora las mamás de hoy, que yo cuestiono a muchas en la actualidad, y yo les digo, ¿y por qué a tu hijo le dices que sí le puedes dar dinero para que se vaya con sus amigos, que sí hay casa, que le das su comida favorita, pero que no hay que obligarlo para la religión? Entonces, bueno, únicamente conocer a Dios está mal, ¿no? Porque yo, pues me van a obligar a hacer un ritual del que no voy a entender nada en la misa. Pero entonces digamos que las primeras que están aflojando mucho, que son las que están llorando hoy en los rincones, son esas mamás que no, o no tuvieron la formación, o no hay quien se les acerque, o aflojaron increíblemente hasta un 50% la formación que ellas les dieron. Si ellas les dieron un 100% de formación católica, únicamente dieron a sus hijos un 50 o hasta un 40 o un 10. Y los Perfecto. pretextos son infinitos. Bien. Eh, agrego algo cuando nombraste que estuvo muy bueno, cuando dijiste que en ese cóctel, en esa ensalada, también entraba psicología, tal cual, están muy de moda, por lo menos acá en Argentina, o se está poniendo de moda en realidad, los registros akáshicos que lo están usando psicólogos solamente para mencionarlo, pero después ya va a haber otros videos donde lo vamos a desarrollar un poco mejor, pero para que quede grabado en este primer video que es como introductorio. Sí. Bien, sí, Pues sí, Diego, aquí lo más triste, más o menos como de 10 años a la fecha, eh, digamos que la psicología sí había tenido esta inclinación muy marcada hacia tener como pues, contacto o atracción por algunas prácticas ocultistas. Pero imagínate tú la carrera. Yo la llevo a partir del 94, ¿no? Así 4 años. Y la única materia que yo te puedo decir que sí llevé con rasgos ocultistas es el hipnotismo, o sea que es una corriente peligrosa. Si yo comparo cuando yo estudié la carrera y la llevo a hoy, se incluyen dentro de la carrera constelaciones, se incluye a veces incluso meditación, se incluye el famoso mindfulness y en diferentes lugares de escuelas que ya iremos desarrollando eso tema por tema, pero entonces ya van incluyendo, incluso a lo mejor con cierto descaro y apertura, como pues corrientes insisten que es una materia más y la base por lo que la toman es pues porque parte de lo que vende, por ejemplo, o de lo que nos dice el budismo, hinduismo que regala es pues como una paz interior, yo voy a estar más relajado, me voy a encontrar a mí mismo. Y parte de la base de la psicología es un poco sánate a ti, sana tus problemas y enfócate en ti, ¿no? Tal vez, pues sí, adáptate a tu entorno, pero el centro eres tú. Entonces, nuestra religión católica, ¿qué es lo que nos dice? Que el que quiera ser más grande en el reino de los cielos es el que sirva. Entonces, quiere decir que yo me tengo que olvidar de mí un poco para estar con Dios, que el sufrimiento vale, que es algo valioso. Y esto es muy opuesto en todas estas corrientes New Age, particularmente en la psicología. Estamos buscando todas las formas y todas las herramientas que podemos tener en la mano para quitarle cualquier tipo de sufrimiento al paciente. ¿Y en qué cosas la psicología no está peleada con la religión? En sanar heridas. O sea, aquí si yo hablo de sanar heridas, también Dios me habla de sanar heridas, también el pecado, una gran puerta del pecado es, mientras más heridas tenga, más puertas voy a tener abiertas al pecado. No, para no dejar ya tan mal parada a mi carrera, pero tristemente, cada día tanto la filosofía, ¿no? Como carrera, como la psicología, se está inundando y se está plagando de corrientes del paganismo, no como esto que te compartía en la clase anterior, pero como no quedó grabada y muchos tuvieron curiosidad y les gustó,
pues bueno, sí incluir que de las últimas experiencias que a mí me han llegado, es mamás muy preocupadas porque la hija que ya terminó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad de la UNAM, que es como reconocida a nivel internacional un poco aquí en la Ujú. Ciudad de México, pues resulta que la hija no ha terminado las materias que tiene que completar porque tiene un maestro que la última materia que él incluyó fue la lectura del tarot. Las alumnas tienen que leer un libro completo del Wow. tarot, lo tienen que practicar y quien no lo haga no aprueba la materia, o sea, no pueden terminar la carrera. O sea, a mí esos No. maestros son a los que me gustaría invitar a psiquiátricos y a prácticas exorcistas, pues para que después vaya a sanar a las alumnas que le queden con algún brote y con algún problema psicótico, ¿no? Que son las experiencias que se me repiten. Wow. Sí, ahora que recuerdo también cuando hicimos el vivo, una persona, una profesora de secundario, decía que lo de mindfulness también no lo estaban imponiendo, pero cada vez se lo sugerían más a las maestras. Así que bueno, se viene con todo, así que más que nunca, bueno, a informarse, a formarse y para luego accionar, para después poder ser sal y luz del mundo para los demás hermanos, para que no caigan en este engaño, en esta corriente, en este cóctel venenoso. Claudia, Claro. una cosita, para que quede claro. Por ejemplo, retomando un poquito o temas un poquito al principio, cuando comentabas de gente, que bueno, que me ha pasado a mí también, que te dicen, no, yo llevo años practicando, bueno, vamos a poner el ejemplo más común, yoga, y a mí no me ha pasado nada. Entonces, practicar nueva era, yoga, reiki, registro akáshico, lo que sea, eh, trae consecuencias, sí, no, es decir, puede que sí, puede que no, es una ruleta rusa donde uno pone una bala y gira y puede que sí y puede que no, Ujú. o sí voy a tener consecuencias, algunas más leves, algunas más graves como las que estás nombrando, de trastornos ya psicológicos graves, Sí. y por ahí puede ser que sean más leves y que yo digo en realidad hablando por los que cuestionan, ¿no? No asocian las cosas malas, las consecuencias que pueden estar pasando con estas prácticas. Puede ser Ujú, ujú. todo esto. Y claro que era parte de lo que habíamos abordado en nuestra reunión anterior, que qué bueno que lo retomamos, porque esta respuesta va a ir dirigida a esos católicos fervorosos que van a la iglesia. Entonces, cuando yo voy, me postro, me arrodillo ante Dios, estoy frente al Santísimo y le hablo, entonces, quien esté convencido de que reciben gracias cuando invocan a Dios y están conscientes que Dios los escucha, Dios es muy claro en Deuteronomio cuando nos dice y le dicta a Moisés una cantidad de reglas que él tiene que seguir. Uno, para estar protegido por Dios, para que siga su camino. Dios dice que es una abominación. Yo en el momento en el que veo que Dios dice es una abominación, nos está diciendo cuidado. Entonces, cuidado, ¿no? Es aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué en la Biblia está citado tantas veces vales? ¿Y por qué lo voy a tomar ahorita antes de dar una respuesta ya más global al tema de la yoga? Porque lo que no entiende la mayor parte de la gente católica practicante que está en el yoga es que cada vez que ellos tienen una postura, estas posturas muy complejas que levantan una pierna por acá y que lo tienen por allá, están recreando la postura de un dios pagano del hinduismo, ¿no? Budismo. Entonces, ¿qué tienen estas figuras características que yo creo que en el próximo programa que tengamos, a ver si tenemos forma de pasar algún PowerPoint o yo te paso algo de información, Diego, para que ellos Bien. puedan ver con sus propios ojos a estos dioses Shiva diferentes, ¿no? Ya vamos a ir platicando de uno por uno. Todos tienen Perfecto. serpientes enredadas en algún lado.
no tienen cuernos, tienen colmillos. Son posturas complejas y pues es una mezcla como de un hombre, como con un animal, pues, con un demonio, ¿no? Lo que nosotros asociamos con esto. Entonces, si yo estoy consciente que si yo invoco al Espíritu Santo, hago una oración, llamo a Dios, Él baja. Si yo estoy haciendo una postura que me están diciendo en la India que le estoy dando reverencia, que lo haga yo con intención o no lo haga con intención, estoy reverenciando a una deidad pagana, a la que le estoy dando reverencia con mi postura. No es un ejercicio. Cuando las personas me dicen es un ejercicio, les voy a decir, haz entonces un ejercicio, estira los músculos que tú quieras estirar, ponlos en tu casa y tú invéntate los movimientos. O sea, ahí ya no vas a correr peligro. Quiere decir que tu espíritu se va abriendo y se va abriendo algo que no entendemos. Vamos acumulando. O sea, yo no me voy a dar cuenta. ¿Cuándo me voy a dar cuenta? Cuando vaya a hacer una confesión, cuando vaya a hacer alguna adoración y alguna alabanza con Dios. Y si Dios tiene mucha misericordia conmigo y hago muchos actos buenos, también así más o menos funciona en nuestra religión. Yo hago un acto malo, pero luego hago un acto de misericordia, pues se quema el mal que hice. Pues en esto metí el pie, pero en esto soy buena, pues se quema con el acto bueno que hice. Y a lo mejor yo me estoy protegiendo, ¿no? Es alguna forma en la que nos protegemos los que estamos muy activos. Pero si yo en algún momento llego a caer en un estado de crisis y estoy practicando todo esto, aunque no diga namaste, entonces yo estoy invocando y puede ser que tenga una crisis, una depresión, y lo que yo he visto más, ya ver en qué momento, que tengo a una amiga muy querida que ha compartido su testimonio, pero a veces lo hace como en calladito y en silencio para que no llegue como a muchos lugares, pero sí junto con ella a mí me tocaron personas a las que la primera pregunta que yo les hago es, a ver, y platícame, ¿estás teniendo algún tipo de trastorno alimenticio? Esto especialmente ya a los maestros. Y me dicen, ¿y tú cómo sabes? Yo porque ya es un síntoma que yo como analista empiezo a detectar. No, Entonces me empiezo a dar cuenta que se empiezan a volver alérgicos. Esta es una característica, por si hay alguien que lo esté practicando y digan, no, es que yo desde niño era alérgico al gluten. Pues, ¿qué crees? Todos los que practican yoga y rezan, les pasa esto, se vuelven alérgicos al gluten, se empiezan a volver, no, cada vez más medicinas les van cayendo mal, porque digamos que tenemos metido un pie en el mal y un pie con Dios. Entonces, ¿qué va a hacer Dios contigo? Pues te lo va a hacer ver de alguna forma muy amorosa. ¿Qué otra cosa hay característica con alguien que se empieza a dedicar a esto? Si es porque ellos empiezan a observar a los yogis, que digamos que son los maestros en este tipo de artes, en la meditación trascendental, en la práctica del yoga, ¿no? Hindúes, entonces pues lo primero que te van a decir es que te desapegues de tu arreglo personal, ¿no? O sea, que no te bañes, que te como seas que te desapegues. Los vamos a empezar a ver con este pelo, ¿no? Un poco más largo, más desaliñados, ¿no? Es otra característica. Y normalmente el mismo ambiente los va a ir llevando también a un consumo de sustancias, ¿no? Fíjate cómo todo esto se va empezando a entrelazar. Pues yo ya estoy en el yoga, entonces, bueno, voy a prender un incienso, pero ¿a quién le estoy prendiendo ese incienso? No, no se lo estoy prendiendo a Dios. Hay muchos católicos que hoy practican y lo siguen miles de personas y en la pandemia seguro ahorita está haciendo como el negocio del siglo, porque la gente lo asocia con algo que los relaja, que los contiene. Pero ¿qué es lo primero que hace? Te dicen, pon tu mente en blanco. Entonces, cuando yo pongo mi mente en blanco, tengo que estar haciendo un esfuerzo, porque normalmente nosotros estamos bombardeados de pensamientos. Tú como católico, ¿qué haces? Nunca tienes tu mente en blanco, invocas a Dios. O sea, lo que vas a hacer es invocar a Dios. De alguna forma, quietarte, estar tranquilo y silenciarte, callarte, digamos que no estamos peleados con eso. Pero en yoga, parte de los ejercicios que se hacen, la yoga nunca va sola. Normalmente un maestro de yoga te va a dar unas clases profundas de meditación trascendental y te van a empezar a decir que hagas una serie de experiencias
en las que digamos que puedes ir manipulando tu inconsciente, tu consciente, y una serie de ejercicios que ya han demostrado los mismos psicólogos que son peligrosos. Una de las prácticas que son comunes en psicología es el hipnotismo. O sea, a veces para sanar heridas a personas, y este es un ejemplo, decimos, a ver, nos vamos a ir a cuando tú eras niño, ¿no? Te vas a acordar de este recuerdo, tráelo a tu mente. Y pues una persona puede llegar, Diego, al nivel de decirme, ya vi en esa visión que me violó mi papá. Te estoy diciendo algo muy extremo, pero son Sí. cosas que pasan. Oye, pero lo sabías desde siempre. No, ahorita que yo abrí, me puse a meditar, abrí mis canales, pasó esto, yo pude ver eso. Entonces, por eso hoy estoy triste. O sea, es un camino muy delicado. Hoy ya sabemos que la mente es tan poderosa que puede inventar un recuerdo que no existe. Entonces, estamos abriendo puertas peligrosas. La yoga me puede volver depresivo. Yo, el caso que compartí aquí contigo la vez pasada que lo retomo es cuando mi mamá se va con su amiga, muy querida, ella totalmente devota, totalmente religiosa, pues con esta idea de yo solamente voy a hacer ejercicio. Pero Dios me quiso dar una lección muy fuerte. Yo nunca fui, o sea, este tema del yoga, yo nunca pude haber caído perfectamente bien. No caí. Fue mi mamá. Y pues bueno, el maestro termina las clases de yoga de mi mamá y de su amiga porque el maestro termina suicidándose. Entonces yo me pregunto, si un maestro de yoga termina en suicidio, entonces, ¿qué pasa con los alumnos? Hoy no conozco a la fecha un solo sacerdote, un solo consagrado, una persona que esté muy devota al servicio de Dios, que después de estar consagrando y llevando a muchas almas a Dios, termine en suicidio. Entonces, estos son el tipo de datos duros que yo empecé a ver cuando empecé a estudiar mi religión y a conocerla, que dije, es que este es el camino seguro que me marca Jesús. Cuando dice Moisés, es muy importante en Deuteronomio, es muy importante esta parte, porque Deuteronomio me va diciendo, eh, Moisés, te voy a explicar, esto es como a los profetas, ¿no? A los reyes, no van a hacer prácticas de pueblos paganos, no van a hacer adivinación, astrología, adivinación, invocación de muertos, todas estas prácticas no son agradables a mis ojos. Y ya llegará, ¿no? Esta persona que iré en mi nombre, el Mesías, que les va a revelar exactamente el camino por el que yo quiero ir. Entonces, con esto Dios está desacreditando cualquier otra corriente. Y no se trata de fanatismo, se trata que si yo soy un católico, es o soy un católico conocedor de su fe practicante, o soy un católico de nombre que no practica su fe y no la conoce. Y muchas veces el católico que es etiquetado por fanático es un católico que se está esforzando en conocer su fe y ya una vez que entiende las reglas de Dios y el camino que nos va mostrando Dios, lo ponemos en práctica. Un fanático es una persona que sigue algo que no entiende, pero en este caso estamos detallando paso por paso por qué sí, por qué no. Entonces esto automáticamente nos excluye del camino del fanatismo. Wow, me quedo con esa frase. Un fanático es alguien que sigue algo que no entiende. Sí. Claudia, voy a agregar unas cositas que creo que ya las había agregado en ese famoso live de hace un mes con todos los percances con respecto con lo que vos estabas diciendo. Había dicho que si es tan bueno el yoga, es tan bueno la meditación trascendental, India, el país India, que es la capital de todo esto, y tendría que ser el país más feliz del mundo, y está totalmente en el otro punto del barco, lejos de eso. Exacto. Otra cosa Exacto. que quería agregar, que me estás dando luz, que me estás recordando, es que había leído que Mariji Maye Yogi, que es el creador de la meditación trascendental, cuando a él le preguntaron si que muchas de las personas occidentales dicen la famosa frase, no, yo el yoga lo hago por una cuestión de respiración, por una cuestión de ejercicios, no, como que
dependiendo que el yoga va a hacer efecto dependiendo de la actitud de cada uno. Bueno, en una entrevista que se la puede encontrar en Google y que la podemos subir con PowerPoint en las próximas charlas, le preguntaba esto un periodista y Marigi se sonrió y dijo, no, el yoga va a ser su efecto dependiendo, no dependiendo de la actitud de cada uno, va a ser su efecto. Y lo que te quería preguntar, consultar, qué es lo que yo... Bueno, dos cositas, para no irnos tanto. La primera, me hiciste acordar a una pregunta que me hicieron después del vivo, cuando vos dijiste esto de los aspectos, que comienza como a decaer, la ropa, el corte de pelo. Una persona me decía que conocía a tres, cuatro personas cercanas, practicantes de yoga, y absolutamente nada que ver, que eran personas muy bien arregladas, muy bien, de marca, muy femeninas, muy cuidadas. ¿Qué opinas de esto? O sea, el yoga es una puerta. Como a veces cuando yo he tomado el tema de las drogas, pues bueno, una puerta es la marihuana. Digamos que ya dieron el paso como con la marihuana. Pues puede ser que ahorita estén bien, pero el día de mañana que tengan alguna crisis emocional, que algo les falte, que para en sus vidas, puede ser que haya este giro en el que volteen a ver el resto de abanico que ofrece la nueva era y ahí es donde empiece algún cambio. No sé si a mí se me hace muy interesante, por ejemplo, el ejemplo de los Beatles, ¿no? Que los tenemos. Y pues bueno, ellos al final, pues eran unos jóvenes que se veían pues arreglados con su pelo un poco cortadillo y tal, pero ellos tenían este vacío. Mucha gente nos lo comparte cuando entran como al mundo de la farándula, ¿no? Cómo existe este vacío, que no se pueden encontrar ellos mismos, ¿no? Un poco el sentido de la vida. Tienes todos los placeres que quieres, todo, pero no te encuentras. Entonces, la religión católica, pues es como que, ay, eso es de gente, ¿no? Eso ya está quemado, yo soy un artista, me tengo que ver un poco más cool. Entonces, se topan con con un yogi así muy famoso, van, así lo conocen, van a al oriente, ya conocen al yogi y tal. Es tanta la pasión que tienen los Beatles hacen canciones, ya mezclan a Jesús con ¿no? Con diferentes, con Buda, con tal y, ¿no? Ya es como que las religiones de todos. Y entonces en ellos sí se hace un cambio palpable, ¿no? Podemos ir viendo cómo de ser, como los niños cuidados, tal y cual. De repente ya el pelo muy largo, desaliñados totalmente, que esto va a depender, evidentemente, de qué tanto nos metamos. O sea, es como podemos tener muchos conocidos que van a fumar de vez en cuando un poco de marihuana, o quienes es la marihuana fue la puerta, entran en crisis, les ofrecen otra cosa, y entonces te abres a todo ese cóctel del que hablábamos, en el que las opciones van a ser interminables y lo característico va a ser que no te va a terminar de llenar. Es bueno, el yoga ya, pero ahora qué sigue. Escuché por una amiga, ¿no? Las constelaciones. No, mi amiga la del yoga me invitó. Ahora mi amiga la del yoga me está recomendando pues estas flores de Bach que sintonizan en mis vibras y en mi no sé qué. Poco a poco se van adentrando, poco a poco se van metiendo y poco a poco van cambiando ese estilo de vida. Al día siguiente ya son veganos, al otro día ya hablan diferente y al otro día se empiezan a vestir distinto porque es toda una religión. El grave error es que nos llega a nosotros maquillado, no digamos que le quitan lo feo, no nos explican que es, pues que no es un ejercicio, ¿no? Que es toda una práctica religiosa que tiene determinada finalidad. Es, yo estoy en el yoga buscando mi estado máximo de iluminación. Entonces tengo que llenarme de desapegos. O sea, a mí me gustaría que estas personas que dicen que no hay nada malo, pues porque ellos pues toman su yoga a su manera, como la religión católica que también la toman a su manera, podrán ver estos yogis cómo se hacen estos untados de heces de animales, se lo ponen en el pelo, se hacen rastas, ¿no? Se dejan de vestir, ya están totalmente desnudos frente a las personas, idos, ¿no? Así en su meditación trascendental, en su experiencia,
porque ellos la última finalidad es tener un total desapego y fundirse con el universo, ¿no? O sea, es lo que están buscando. Entonces, si yo no entiendo todo esto, quiere decir que soy muy ignorante en mi fe católica y soy muy ignorante en mi nueva práctica del yoga. Entonces, normalmente yo soy pues medio una persona que practica yoga y soy un católico, pero no conozco ni mi religión ni mi nueva religión que es el yoga. No, digamos que hay mucha ignorancia, si yo lo puedo resumir detrás de esto, hay mucha ignorancia. Y si lo siguen haciendo como lo hacen, alguna repercusión tendrá tarde o temprano, o pues bueno, a lo mejor ahí rezan muchos rosarios por ellos y están muy protegidos, no lo sabemos. Bien. Voy a agregar, recuerdo una conferencia que fui de una señora, una vidente, bueno, que ve la Virgen María, lo aclaro por ahí para los que no manejan por ahí estos términos. En una conferencia alguien le preguntaba sobre el yoga y lo voy a unir con lo de Adán y Eva. Al principio me voy a volver a ir, ¿no? Y Sí, esta vidente le decía, habiendo tantos deportes, ¿para qué hacer yoga, no? Es lo claro, mismo de Adán y Eva, volvemos, ¿no? Hagan lo que quieran menos de esa planta, menos coman los frutos del árbol del bien y del mal. Bueno, claro. vamos ahí, ¿no? Porque queremos ser protagonistas, que queremos sacar a Cristo del centro, bueno, todos, ¿no? A ver, yo antes de Cristo también he caído, he hecho yoga, flores de bache, te escuchaba vos también, he combatido Sí, errores. hasta mi ¿Vos, perro. Claudia, también has caído en alguna de estas prácticas? Pero por supuesto. A ver, yo les voy a contar lo que es muy interesante. Me encanta decir esto para poder que entiendan el poder y la fuerza de Dios. Tengo un perro dálmata que, bueno, es mi consentido, y pues nació malito de los riñones. Y entonces, pues ya llegó con el veterinario, una persona a la que quiero mucho, y pues ya me dice, mira, Claudia, esta medicina se la vas a medicar, esto tal. Para no hacerte el cuento largo, Diego, mi perro tuvo su primera intervención quirúrgica al año, no había llegado creo que al año, me dijeron que era muy peligroso, que se me podía morir, lo intervienen con piedras en el riñón. Entonces me dice, para que esto no te pase, porque pues sí se podría morir muy chiquito tu perro, voy a dar estas gotitas, estas flores de Bach que son muy buenas y que los relajan a los perros. Entonces me pongo yo a estudiar, justamente pues estando en este ministerio, me pongo a estudiar la base, el libro completo de quien publica y pues el creador de las flores de Bach. Y me doy cuenta que también tenían su parte ocultista, pues que se había sentido llamado por el orientalismo, entonces ya metía una cuestión como que de vibras y de tal, ¿no? Entonces, cuando yo veo todo esto, dije, ay, Dios mío, dije, pues esta también es una corriente nueva era. Entonces yo me veía, imagínate, metida en el medio de, estoy evangelizando sobre temas nueva era, pero le estoy dando a mi perro flores de Bach, ¿no? Entonces, tengo que tomar una decisión muy seria en mi vida. Y esto es yo creo que algo que tenía que decir aquí en este programa, porque llego con mi frasquito que aparte me costó un ojo de la cara, carísimo, solamente lo conseguí en Estados Unidos, y entonces ya que me llega el frasquito, le digo, Señor, a partir de hoy tú eres el dueño y guardián de la salud de mi perro. Ya le habían hecho más intervenciones con todo y las flores de Bach, con las, no con las croquetas, con todo. Tomo ese bote, lo tiro al bote de la basura. Diego, no he vuelto a llevar a mi perro, yo creo que ya son más de Wow. 5 o 6 años. Él tiene 9. No lo he vuelto a llevar al veterinario por un tema de piedras. No ha vuelto a pisar al veterinario. O sea, lo que yo quiero invitar a todo tu público, a la gente que está viendo es, cuando a ustedes les falte la fe y la confianza, y por eso se metan, que esto también es muy común. Este caso también me gusta platicarlo, que es de unos muy amigos de mis papás. Gracias a ellos yo supe lo que era el yoga y el ser vegetariano, ver a alguien desaliñado. Eran personas muy, muy, muy devotas, parece que los más devotos
cuando mis papás eran jóvenes estudiantes universitarios, se casan jóvenes, ¿no? Y entonces el esposo se vuelve un diabético juvenil, es una diabetes muy grave, y pues bueno, ellos lo toman como un castigo de Dios, se enojan con Dios y deciden que entonces se van a apartar de Dios y que iban a buscar otro camino, porque ¿cómo era posible que este Dios de amor los castigara? Pues inmediatamente se empiezan a meter a toda esta serie de corrientes ocultistas, excelentes personas, eso sí, me gusta a mí destacarlo, porque a veces sí podría dar la impresión que los católicos estamos señalando a personas que se meten en este tipo de prácticas como gente mala. Y yo creo que es lo último que me gustaría dejar aquí grabado, sino poder dejar plasmado que son personas muy lindas, con un fondo muy bueno, que suelen estar muy abiertos a ayudar al planeta, ¿no? Al mundo, a la gente, pero al final muy abiertos a lo espiritual, pero a lo que ellos quieran estar abiertos, ¿no? No abiertos a lo que Dios quiere enseñar como una rebeldía ahí incipiente. Entonces, ¿qué pasa con estos amigos de mis papás? Pues como que se pierden un poco, ¿no? O sea, se convierten en estas personas desaliñadas. Mi papá cada semana llegaba con un libro diferente que todos me los leí, en parte por eso puedo dar tan buenas clases, porque pues todo lo leí así, los libros completitos me los aventaba, estudiaba qué era lo que querían decir. Entonces ya después de que tengo toda esta formación en la que yo leo y estudio, entonces leo la Biblia y puedo contrarrestar perfectamente por qué sí, por qué no, qué caminos, lo que te abre todo este tema de ocultismo y de yoga, pues te abre las puertas como a un mundo desconocido en donde tu mismo espíritu se siente raro, está apagado, ¿no? Digamos que te atonta un poquito. Si me preguntas qué hace el yoga, con una amiga que es muy católica, la que también la pude detener catequista, y me dijo, Claudia, gracias a que hago pues estas repeticiones, estas respiraciones, pero incluso me dice ella, ya me voy dando cuenta cómo mi hablar se va alentando. Entonces le digo precaución. O sea, aquí ya estamos hablando de un tema espiritual que tienes que tener precaución, porque si estás hablando, imagínate sin consumir droga, ¿no? Que esto es importante destacarlo. Mi amigo una catequista, además, y de repente empieza a hablar como un poco alentada, como tal, y también empieza a haber un movimiento de manos diferente. O sea, es bueno que nos demos cuenta cuando alguien practica. Vean a los maestros, ¿no? Esto es una invitación a que observan a sus maestros de yoga, que les pregunten su estilo de vida, que no se queden únicamente dentro de la clase y ya. Vayan y pregunten si son personas felices, vayan y pregunten si están casados, vayan y pregunten si su vida está como en orden. Entonces, todo esto me va a decir que esta práctica trae frutos buenos o trae frutos malos. Yo no se trata aquí de juzgar a quien lo está haciendo, sino de abrir los ojos a quien se está metiendo en estas prácticas. Imagínense que yo aquí en mi casa traían los colchones para que la amiga de mis papás, que ya se le había revelado a Dios terrible, pues estaba enojada. Entonces venía aquí a practicar yoga en mi casa cuando yo tenía que creer en 3 años. O sea que soy una pionera del New Age. Una pionera. Pero al mismo tiempo rezaba mi rosario de rodillas a las 7 de la noche, ¿no? Entonces, digamos que tenía una mezcla bastante fea, que es otra cosa que tienen que ver todos los que te están siguiendo, Diego. Que cuando, esto es otro también que llegan muchos casos, a Jaime le han llegado muchos casos, que repito que Jaime Duarte, pues ha hecho un trabajo increíble a lo largo de muchos años, ¿no? En investigación. Y cuando dejamos estas prácticas en casa, yo tuve que hacer no saben cuántas misas, o sea, para decir, Dios mío, perdón, abrimos esta puerta, esta otra, porque normalmente cuando se oye rock pesado, que esta también es una práctica New Age, no la saquen de esta gran mezcla, cóctel de muchas cosas. Aquí yo Bien. quiero agregar el rock pesado, o sea, ya un rock que es estridente y que lastima los sentidos, porque también es otra nueva puerta que se abre a partir. Algo que es importante, digo que yo no te menciono, es que cuando realmente toma una fuerza y un auge, es en los 60, cuando las personas también le llaman la era de Acuario. Entonces,
Viene todo un movimiento en el que hay un cambio, digamos que a nivel galáctico, ¿no? Las estrellas, y entonces dicen las personas, viene ahorita la era de Acuario. O sea, quiere decir que a nivel astronómico, no astrológico, pues iba a haber un cambio en las estrellas, una posición en donde lo que iba a dominar, pues eran las estrellas, ¿no? Así una constelación llamada Acuario. Todas las estrellas las tenemos como denominadas por diferentes constelaciones, y Perfecto. era algo también con lo que se regían los antiguos, cómo llegaron los, que también lo platicamos en el programa anterior, cómo llegan los magos, ¿no? De Medio Oriente con Jesús, pues por medio de estrellas, se habían de astronomía, ¿no? Y pues también se dejaban llevar un poco por los astros, ¿eh? Que esta ya es la astrología, ¿no? Que es la diferencia. Entonces, una luz los fue guiando, esto es pura astrología, ¿no? Lo que ahorita estamos diciendo, no lo hagan, pero de alguna forma Dios lo permite y estos sabios de Medio Oriente llegan con Jesús, ¿no? Dan con él. Pero entonces, ya que llegan con él, ellos entienden qué quiere decir, que de alguna manera Dios también ha permitido ciertas prácticas místicas que también ha llamado a personas en sus, ¿no? Que estén en una religión tal vez que no venga de Dios, ¿no? De la que ya nos advirtió, pero también se le revela de alguna manera a algunas personas. Esto podría confundir, pero te va a llegar luego la pregunta en la que te digan, oye, pero entonces los magos de Medio Oriente, ¿qué? Entonces es bueno mencionarlo desde ahorita, porque Dios también se puede revelar. Pero ya una vez que Dios te toma y te llama, y que tome y llame a estos magos, les va a decir, bueno, y mi forma de proceder es esta. O sea, a partir de hoy dejan el ocultismo, ya se vinieron para acá, ya están conmigo, dejen estas prácticas, porque pues te estás abriendo. ¿Qué es lo que dice? O sea, por ejemplo, en este pasaje que me gusta mucho de Samuel, el libro de Samuel, libro 1, cuando están hablando del rey Saúl. El rey Saúl llega, ya, pues era la prohibición, Moisés ya había dicho que adivinos de ninguna manera. Él no le hace caso a Samuel, se revela, le dice a Samuel que él ya no va a ser el rey, que va a tener que llamar a uno nuevo, porque Dios ya no está con él. Y lo siguiente que hace Saúl, en el momento en el que muere el profeta Samuel, va a buscar una divina. Primero intenta en sueños hablarle a Dios y no le responde. Y entonces, dicen las escrituras que entonces va después a buscar una divina, no va con los profetas, tampoco le responde nada, y ya va a buscar una divina. Y resulta que la divina le termina diciendo, a ver, pero ¿a quién quieres que invoque? Se va tapado porque él sabía que le estaba prohibiendo esto en su reino, que estaba prohibidísimo que hubiera divinos, ya los había matado, los había corrido, los había perseguido, pero él va desesperado a buscar a uno cuando Dios ya siente que le quita la mano y su bendición. Entonces busca a la divina y la divina lo que hace es, le dice, bueno, ¿a quién quieres que invoque? A Samuel, al profeta Samuel. Se invoca al profeta Samuel y entonces esta divina le dice, es una persona, yo aquí veo a alguien viejo con un manto blanco, tal y cual. Ah, sí, sí, es el profeta Samuel. Entonces, la divina se voltea furiosa, le dice, eres el rey Saúl. Porque además la divina no le quiere dar el servicio porque le dice, quieres que mi vida corra peligro. Estamos perseguidos por orden del rey, o sea, por él. Y si quieres que haga algo malo para que después me metan a la cárcel. Y le dice el rey, no te preocupes, a ti no te va a pasar nada. Como diciendo, pues, solo conmigo, ¿no? Solo aviéntatela conmigo. Y tiene también un gran regaño el rey Saúl a través de la divina, ¿no? Entonces es interesante cómo, aunque Dios nos dice no, también alguien por ahí que se ande aventando sus cosas ocultistas por ahí, Dios lo podría llegar a regañar, ¿no? Y no te metas con eso, ten cuidado. Las personas que invocan ya lo saben. Y a la mayoría que invocan cosas, les encantan las películas de terror. Esto también es bien común. Tengo a las personas que no practican la religión, no rezan, no comulgan, ya no creen en Dios, pero creen 100% en la gente posesa. Entonces, yo llamo a todos esos que creen en la gente posesa para decirles cómo creen que acaba el primer poseso que lo habíamos platicado en el programa anterior, que es una historia verídica y
¿Qué pasa con este? Es un niño, no es una niña, ¿no? De esta película famosísima, El Exorcista, filmada en los años 80, en donde, pues bueno, hay un niño, que es la historia verídica, que está con una tía totalmente metida en prácticas esotéricas y si no invocaba a los espíritus, llevaba la tabla Ouija y tiraba la suerte. Se muere la tía, este pequeñito está muy pegado a la tía, la quiere mucho y se queda toda una infestación dentro de la casa. Quiero que entiendan que todas estas prácticas nos invitan a una infestación en casa. Puede empezar por ruidos y seguramente ya vieron sombras negras pasar por sus casas, seguramente van a oír crujidos y tronidos, ¿no? Se van a empezar a abrir puertas solas, a cerrar, pero pues como les interesa esta parte, digamos, como del mundo del espiritismo, entonces se quedan con eso. ¡Y qué emoción! Pasó esta historia de horror en mi casa. No te emociones, porque lo que puede seguir a partir de ahí es que tú caigas en una depresión profunda, porque algo caído está en tu casa y puede acabar habitando en ti. Entonces, son el tipo de historias fuertes que a mí me gusta contar para que la gente despierte. Entonces, ¿qué pasa con este jovencito? Que lo platicamos la vez anterior. El jovencito empieza a oír ruidos como de una gotera en su casa, llama al papá, escuchan los ruidos, no entienden qué es lo que está pasando en casa. La siguiente escena es, va este jovencito a la escuela, se empiezan a mover los pupitres solos cuando él se enoja, ¿no? Digamos que él tiene un arranque de cólera y junto con su cólera va unido un movimiento de objetos a la vista de todos los alumnos y la maestra. Él acaba furioso contra unos eh, compañeros de clase que se estaban enojando contra él. Todos esos muebles se van a lastimar a esas personas. Entonces, la siguiente escena pues ya empiezan a pedir ayuda, pero como eran protestantes, van con un pastor protestante, y es aquí donde también tomamos este pasaje bíblico que es muy interesante. Cuando ya en Hechos de los Apóstoles llegan a avisar y dicen, Pablo, sucedió algo terrible, hay unas personas que están invocando a Jesús, están invocando tu nombre, pero les pasó algo terrible. Y el pasaje lo que nos platica es que unos judíos ven a alguien con un espíritu demoníaco, de estos muy rudos y muy feos, ¿no? Digamos que una potestad o algo alto, ¿no? Porque hay jerarquías en los coros angélicos, puede ser algo chiquito, regular, mediano o grande. Entonces, digamos que esto era algo grande, se les hizo fácil invocar el nombre de Jesús, invocan a Pablo y dicen, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, salte de esta persona. Entonces, inmediatamente lo que pasa es que este espíritu demoníaco toma más fuerza en este muchacho, les desgarra la ropa y ellos acaban ahí medio golpeados y muy mal, así muy mal, tirados. Entonces les dice el espíritu muy claramente, el espíritu caído, yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Pablo, pero no sé quiénes son ustedes. Entonces quiere decir que si no estás en fila con la Iglesia Católica, te va a ir muy mal si te quieres meter en estas cosas, ¿no? Estás desprotegido. ¿Por qué tomo esto? Porque entonces un pastor protestante con el mayor amor del mundo quiere ayudar a este jovencito. Se le hace interesantísimo por fin tener a un poseso que podía grabar y podía hacer todo con el poseso. Lo empieza a grabar todo, él estaba muy contento y pues este pequeño se va empeorando, digamos que su estado espiritual se va empeorando y entonces le acaba enterrando un objeto punzante al sacerdote protestante. Entonces, él se desangra, pero acaba en un psiquiátrico. O sea, es interesante el tema de que acaban en psiquiátricos, porque son los casos que yo te compartía, Diego, que cada día me llega uno nuevo. Quienes me siguen en redes sociales saben que alguien, no de todas las personas que yo atiendo, como que subió mi foto en Facebook en una página de alguien que es muy activo en redes y entonces sube mi foto y pone pues ahí como diferentes cosas como no lo cuentes, pero suenan raras. Y entonces ya veo yo que en una página que esta persona había abierto en su Facebook, sube de plano mi foto de fondo. Entonces esta persona yo la veo como alguien que también ya había como perdido facultades, no la veo en sus cabales, y cuando voy a preguntar quién era, me dicen, Claudia, es una persona que tiene años de seguirnos aquí en el ministerio,
pero pues era lo que te contaba, que su esposo se empezó a meter en el chamanismo como un medio fácil de dinero y ella de la noche a la mañana perdió la cabeza, entró en un estado psicótico. Es muy interesante que la gente conozca esto, para que entiendan la gravedad, ¿no? Para entender, es así como no me pasa, así como me pasa, ¿no? O Bien. sea, Claudia, vamos a ir cerrando con este, me parece que ya está bastante bien para este primer video, un pantallazo general. Después vamos sí, a desarrollar más los temas detalladamente, dónde está la nueva era en la Biblia, yoga, reiki, mandala, mindfulness, todo. sí. Cierro con un poquito de lo que vos decías que me quedó. Es, entonces, practicar nueva era puede no, es un efecto bola de nieve, o me puede llevar a un efecto bola de nieve, va a tener sus consecuencias mínimas, medias, máximas, de acuerdo al compromiso, a la profundidad con el que me ponga a practicar, y también se torna, no sé cómo decirlo, si algo o totalmente adictiva, por lo que vos hacías la analogía con el tema de fumar marihuana y que abre puertas después para la cocaína y bueno, y así drogas más duras, ¿no? Y Sí. también está muy relacionado con el tema de practicar esto porque me siento vacío y inconscientemente necesito llenar vacío, los cuales no voy a llenar con estas prácticas. De todo esto que dije, de nuevo vuelvo a decir, corregime, ampliame. Pues bueno, lo cerraste de una forma, digamos que perfecta, es efectivamente todo este aspecto que platicas de pues que es adictiva, ¿no? Como para ya un cierre final, es efectivamente, ¿qué pasa? Como la gente no encuentra ese que te completa, ¿no? Lo platicábamos la vez anterior. Yo no conozco una sola persona que se meta de forma profunda, ya tenga un grupo de oración, esté creciendo en su fe católica y que tenga sed de voltear a ver alguna otra práctica de otra cosa. Están allí, se sienten completos, llenos, ¿no? En gozo. En cambio, alguien que tiene una práctica nueva era, va a estar buscando al día siguiente qué es lo que va a necesitar. Hoy es yoga, se tranquilizaron. El día de mañana van a querer constelar. Entonces, pues bueno, ya, a ver qué pasa, ¿no? Que eso ya después lo desarrollaremos, ¿no? Y no, y al otro día, no, se van a topar con que los caracoles y van a ir. Al otro día, quiere decir entonces que tiene este aspecto adictivo porque no me llena. Sacia un vacío muy cortito como lo hacen las drogas, es como me quita curiosidad, es un paliativo, ¿no? Digamos momentáneo, que no sirve y que me va a llenar ese vacío, como bien lo dijiste tú, Diego, pero no me va a sanar, no me va a completar, porque lo que estamos buscando, queramos o no queramos, es sentir esa sensación de plenitud que únicamente la da el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuáles son uno de los problemas más graves actualmente en la Iglesia Católica? Hay que platicar mucho quién es el Espíritu Santo. A mí me gustaría que hagamos algo de material tú y yo para que la gente entienda bien qué es el Espíritu Santo, porque hay un punto con el que me gustaría cerrar que va a abrir a todos los que te siguen y que los va a interesar. Muchas personas llegan conmigo, me dicen, bueno, es que yo caí en todo esto de la nueva era y diferentes corrientes porque tengo esta y esta manifestación. Y la gran mayoría me hablan de carismas del Espíritu Santo de los que nos habla San Pablo. Entonces, este desconocimiento de nuestra fe nos termina llevando también a este camino porque yo no entiendo quién es el Espíritu Santo, que a lo mejor se me revela en sueños, me adelanta cosas, ¿no? Me permite ayudar, tal vez tengo don de profecía, ¿no? Tengo como una gama de carismas y de dones que yo aún no entiendo, que no conozco en mi iglesia. Entonces, quienes sí son muy abiertos para platicar y 20 cursos y métete por acá y son muy activos, pues son todas las personas que tienen estas prácticas y que además no son gratis. Aquí lo bueno de lo de Dios es que es gratuito. No, si hay mucha, están los padres, estamos nosotros, estamos platicando,
y pues nos dan toda esta explicación de quién es el Espíritu Santo. Que Bien, esto era importante para tenerlo como un cierre. bien, bien, bien. Claudia, me gustaría que dijera brevemente qué es qué es lo que vos te dedicás con la nueva era, qué es lo que haces, tu apostolado. Perfecto. Pues bueno, ya a partir del 2012 tengo un llamado, digo, muy fuerte, ¿no? 2012, pues exactamente en junio 3. Y entonces, a partir de esto me acerco con un padre Daniel Gañón. Él es originario de Estados Unidos, es de los Oblatos de María Inmaculada. Lo conozco después de dar muchas vueltas con muchos sacerdotes, doy con él. Y entonces resulta que me topo con un experto en New Age que tiene escritos más de 18 libros, ¿no? Ángeles de la Nueva Era, muchísimos temas. Entonces llego con el padre, él me empieza a formar y justamente me gusta compartir esto porque así es como yo despierto. Fíjense, me gusta esto compartirlo. Yo estoy con una amiga en una peregrinación con este padre, el que quiero con todo mi corazón, y me dice, oye, Claudia, ¿tú ves malo practicar yoga? Y yo me volteo y le contesto, no, le digo, si solamente lo estás haciendo como ejercicio, no tiene absolutamente nada de malo. Le dije, practícalo así como un ejercicio. Y ya, con eso no vas a tener ningún problema. Me alcanza a escuchar la mano derecha de Padre Dangañón, que es Martita, que a la que quiero igual con toda mi alma. Se voltea, me da una gran regañiza, Diego, y me dice, estás muy equivocada, te voy a llevar con el padre, me regaña, y tienes que conocer todos los peligros de todas estas corrientes. Entonces me regañan y entonces me empiezan a formar, gracias a Dios, me invitan y empiezan a hablar del Halloween, ¿no? Entonces ya que yo entiendo el Halloween y el padre empieza a dar como más explicación seria sobre este tema, que además estamos en el mes de octubre, mes del Rosario, pero el mes más oscuro porque es como el mes del festejo del diablo, ¿no? Para los satanistas. Y entonces me dice, le digo, padre, dije, tenemos que hacer algo. Vamos a las calles, hablemos con las personas, porque toda la gente tiene que conocer todo esto, porque pues todos estamos dormidos. Entonces, el padre con un silencio, así, callado, solamente se me quedó viendo un rato, y yo sentí que el padre me había hablado, ¿no? Como diciendo, ponte a trabajar. Ya tienes la formación, eres un analista, ponte a trabajar. Ahora solo estudia. Entonces, a partir de eso, yo abro un grupo, Diego, que me gusta también comentarle esto a la gente, de 70 personas. Yo tenía 70 personas en un grupo. Ya había platicado mi testimonio, mi historia, mi llamado a mucha gente, y pues lo máximo que yo tenía eran 70 personas en un grupo de WhatsApp. Entonces, me dice una amiga, mi compañera de ministerio Yara, la que quiero con todo mi corazón, que es argentina, me dice, Claudia, vamos a hacer un enlace y hay que compartir todo esto que tú estás analizando, está muy interesante. Ella y yo estamos en un grupo juntas. Y le digo, pero Yara, es una pérdida de tiempo, yo ya lo hice y es lo máximo a lo que llegué. Dijo, bueno, pues se juntarán unos más, hay que volverlo a enviar. Y pues bueno, ella y yo nos quedamos sorprendidas cuando vemos que terminamos juntando, esto fue en el tiempo en el que no existían los enlaces en WhatsApp, pues imagínense, ya soy una veterana de guerra. No había enlaces, entonces empezamos a llenar 2 semanas sin dormir, hasta las 4 o 5 de la mañana, metiendo a personas en 27 grupos de WhatsApp, todos llenos hasta el tope, Wow. de diferentes partes, ¿no? Así como del mundo de América Latina. Y pues nos dimos cuenta, no era que dijéramos, ah, y además pues me llega por medio de una amiga, como por ahí una revelación, y me dice, oye Claudia, Jesús te manda a decir que no le interesa que le platiques mucho a la gente sobre tu conversión y tu llamado, que lo que él quiere es que hagas estos grupos en silencio y que todo con lo que él te formó como analista, con todo lo que te hizo en tu trabajo, quiere que lo pongas a su servicio. Esto me lo dice 2 horas antes de la llamada por teléfono de mi hoy compañera de ministerio Yara Dutra, a la que quiero con todo mi corazón. Y y entonces, pues, nos pudimos dar cuenta de la diferencia de un llamado personal a algo de Dios. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que íbamos a estar repartiéndole material a tanta gente? Así ya se empezaron a llenar más grupos, pues, para consagraciones, para Biblia y catecismo. Y ahorita básicamente pues soy como un apóstol de Dios,
Estoy metida ahorita en 2 ministerios, tengo que ver cómo le hago. Al Ejército de María, en donde también los invito, Diego, aprovechando que estoy por aquí, que nos acompaña Ceci Valderrama, y Fernando Salazar, que son 2 católicos muy comprometidos. Ahí también estoy apoyando, pero igual tengo yo el ministerio, pues que Jesús me encomendó, con clases de catecismo y de Biblia que los padres son los que lo graban y yo nada más lo bajo a los grupos y se los comparto a muchas personas. Y sí, estos grupos de peligros de la nueva era donde nos acompaña Jaime Duarte con un programa semanal, todos los miércoles que compartimos. Él normalmente está allí, para las dudas que tiene la gente, es muy accesible, es como un ser humano excelente al que yo quiero mucho. Y pues yo hago estos análisis, ¿no? Y también de formación general, ¿no? De cosas en las que andamos medio perdidos luego, los papás, los humanos, los hombres, las mujeres, y es como de formación general. Bien, entonces, para todos los que quieran profundizar en con estos conocimientos de la nueva era, tenemos tus grupos de WhatsApp, videos de Jaime Duarte y los libros de Daniel Cañón, que eran 18 libros. Así que allá en el video para los que quieran buscar un poquito. Claro. Claudia, cierro este primer mix, este primer encuentro y voy a decir algo y te cedo la palabra a vos por si querés agregar algo más, un cierre y hacemos una oracióncita. Perfecto. Bueno, hermanitos, lo que yo les quiero decir como conclusión de este video es que seguramente vamos a recibir muchos cuestionamientos, Claudia y yo, pero toda esta iniciativa que tenemos es por amor. Como ya dijimos, yo he caído en esas trampas, he hecho yoga, me he hecho tirar las cartas, flores de Bach y podría seguir enumerando. Claudia también ha nombrado que también ha caído en varias de esas. Entonces, por caridad, por amor, nosotros tenemos que cumplir con nuestro deber de cristiano, el deber de cristiano cuando uno está bautizado, y cito el texto bíblico Ezequiel capítulo 3. Cuando alguien está en el error, tenemos el deber de avisar que está en el error. Entonces, después la otra persona decidirá qué hacer o qué no hacer. Pero a mí, si yo aviso, eso a mí no se me va a cobrar allá arriba. Obviamente que me interesa sacar a la persona del error, pero ya es una decisión personal. Un claro ejemplo, si alguien va a caer al pozo, naturalmente le voy a decir, no sigas caminando porque vas a caer al pozo, pero no le voy a poner un revólver para que si quiere seguir caminando o no. Entonces, lo hacemos por amor, lo hacemos por ayuda, el que lo quiere tomar lo toma, el que no lo quiere tomar no lo toma, el que quiere oír, que oiga, pero no es con mala intención ni haciéndole sentir mal a nadie. Claudia, te cedo la palabra por si querés agregar algo para darle un cierre a esto. Pues bueno, yo solamente le doy un cierre, me gustó mucho tu cierre, Diego. Yo creo que el único cierre que tal vez se van a sentir identificados, pues bueno, aquí tuve que tomar esta cruz porque la verdad es que tuvimos unas interferencias espantosas para poder grabar esto y hasta que tomé mi cruz, viste que ya pudimos grabar todo como Dios manda, o sea que será así. Lo único que les quiero decir para que se sientan tranquilos, los que tengan esta inquietud de que te puede caer gordo alguien cuando te corrige, a mí me pasó. Cuando yo, esta es mi única frase de cierre, cuando a mí me corrige la mano derecha de padre Dan Gañón, Martita, me cayó muy gorda. Y después se lo dije, le dije, me caíste muy gorda y no tenía ganas de escucharte. Entonces es normal que cuando vamos por el camino equivocado, sintamos esta rebelión, este enojo, ¿no? Esta corrección, pues que viene de nuestro pecado original y que es bueno tener esta apertura para acordarnos, pues que si hoy no vemos a Dios cara a cara, es porque estamos en un plano, digamos, todavía como de humanos que nos estamos ganando nuestra reentrada al cielo, ¿no? Entonces, que si sienten esta reacción a lo mejor al vernos, que se acuerden que yo la sentí, pero que no dejen de darle play, no lo vean completo y vuélvanlo a ver una segunda vez. Y pídanle a Dios, ahí sí nunca van a fallar. Señor, si esto que yo estoy practicando no viene de ti, quítamelo. Esta es la mejor docilidad. La docilidad es la clave. Como nos dijo Jesús, sed mansos y humildes de corazón
como lo soy yo. Entonces aprendamos pues este camino que es de Dios, que nos está llamando, que nos llama con amor. Y recordemos, así dejarlo como cierre, que un fanático es aquel que sigue algo que no entiende y que no comprende. Un católico practicante es aquel que conoce su fe, que entiende pues en lo que está, porque Dios pone ciertas reglas y cierto camino, que es un Dios lleno de amor, es amoroso y es únicamente para protegernos. Dios no nos va a prohibir algo por deporte, nos lo va a prohibir porque nuestra alma corre peligro. Y pues ya les platicaré en la siguiente sesión aquí con Diego la cantidad de experiencias que tengo para contarles de personas que pierden sus facultades y de personas que se sanan ya con una enfermedad diagnosticada como incurable, pues haciendo oración frente al Santísimo y con comunión diaria y estando pegados a la doctrina de la Iglesia. Perfecto. Invitamos a todos los que vean este video que se animen a dejar testimonios en las cajas de comentarios, acá va a ser en el canal de YouTube, porque los testimonios ayudan un montón. Nosotros podemos mostrar la teoría, pero ya ver más testimonios da mucha luz. Claudia, sí. Cerramos entonces con una oración. Perfecto, sí. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Dios, que pudimos grabar después de tantas interferencias, tantas piedras. Que todo sea para tu gloria, que todo sea para que más hermanos conozcan tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América. Ruega por nosotros. Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina. Ruega por nosotros. Amén, amén, amén. Hermana, amén. Muchísimas gracias, Claudia. Dios te bendiga y nos seguimos viendo. Claro que sí, no tienes nada que agradecer, digo con muchísimo cariño. Aquí estoy para servirte, con mucho cariño para todos los que te siguen. Chau, chau. Bendiciones.